Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión síncrona ya de nuestra semana 4, prácticamente en el punto final de nuestro módulo 17. Yo sé que ha sido un camino un poco difícil, pero bueno, más sin embargo han logrado cada uno de ustedes salir avantes en la semana 1, semana 2 y semana 3 de nuestro módulo 17. Es un gusto volver a estar interactuando y que me estén escuchando cada uno de ustedes. Pues bien, esta última sesión síncrona pues tiene la finalidad prácticamente de ya ver los últimos puntos que vamos a tratar en nuestro módulo 17, pues ya a un paso de que espero que todos ustedes pues pasen a módulo 18. Pues yo he tratado de darles las herramientas más necesarias para que realicen cada una de sus actividades, de que no tengan ningún problema en la realización de las mismas. Yo sé que pues para algunos es un poco dificultoso la realización de estas por la cuestión de la estadística, de las matemáticas, pero bueno, más sin embargo también reconozco que cada uno de ustedes tiene la enorme capacidad para estar realizando sus actividades integradoras, y más en esta última semana, que es ya cuando tienen que entregar su llamado proyecto integrador final, tienen que participar en su foro de integración. Recuerden que en el foro pues tienen ahí participaciones específicas, ¿sale? Entonces pues les doy la más bienvenida. Voy a ser lo más breve y lo más concreto posible para no revolverlos de tanta información que pudieran ustedes obtener, y pues espero que les sea de utilidad esta sesión síncrona de nuestra última semana. ¿Cómo va a estar dividida nuestra sesión? Pues va a estar dividida en 5 puntos. Por ahí se me fue un numerito. Estará dividida en 5 puntos específicos, que va a ser eh, este, la información general. Vamos a ver información general, vamos a ver los recursos que plataforma tiene, vamos a ver cómo realizar el proyecto integrador y cómo realizar su foro o cómo participar en su foro de integración. Yo espero que sea de mucha ayuda lo que vamos a estar aquí mencionando. Vuelvo a repetirles, voy a tratar de pues no darles tanta información para que ustedes no se revuelvan, para que vean en palabras concretas qué vamos a realizar, qué van a hacer y cómo lo van ustedes a realizar. Pues de alguna manera ustedes tienen la información ya en los recursos, tienen ahí prácticamente los recursos necesarios para cada una de sus actividades. Recuerden que esta última semana se llama la semana de integración. En ella, el nombre lo dice, integramos pues las 3 unidades vistas en semanas anteriores: semana 1, semana 2 y semana 3. Prácticamente en esta última semana pues hacemos, como dice el nombre, la integración de cada uno de las unidades vistas. Y vamos a iniciar con la información general. Les comento, ya están calificadas todas las actividades de semana 1, semana 2 y semana 3. Por ahí algunos me han estado mandando un mensaje para darles extensión de tiempo. Ya están las extensiones de tiempo. Recuerden que como es última semana, únicamente tenemos la oportunidad de darles extensión de tiempo hasta el día viernes de esta semana, es decir, el próximo 3 de julio es el último día que se pueden dar extensiones para actividades de semana 1, semana 2 y semana 3. ¿Sí? Estamos en información general. Entonces, extensiones únicamente hasta el viernes 3 de julio. Extensiones para el proyecto integrador. No hay extensiones. Acuérdense que el límite es el domingo, salvo que hubiera alguna cuestión de manera muy personal, muy complicada, y únicamente voy a poder dar extensiones de tiempo en proyecto integrador si es que hay alguna anuencia del asegurador de calidad. ¿Sí? Únicamente en ese sentido voy a poder darles extensión de tiempo. Por favor, evítenme pues la pena, ¿no?,
no podérselas otorgar. Luego me siento mal por no darles extensiones de tiempo para proyecto integrador, pero pues como ustedes también saben, es una semana complicada en trabajo. Bueno, no complicada, pero saturada de trabajo. Hay que dejar todo calificado, sus proyectos integradores, el foro de integración, preparar los inicios del próximo módulo que iniciamos igual el, el lunes. Entonces se satura uno de mucho trabajo, entonces por eso las extensiones de tiempo. Les comento en otro punto de información general, voy a tratar de tener sus calificaciones a más tardar el lunes. El próximo lunes es tenerlas en el transcurso de la tarde. Yo les mando un mensaje en plataforma avisándoles que ya pueden ustedes visualizar su calificación en el portafolio de evidencias. Recuerden que nosotros como asesores virtuales no podemos darles sus calificaciones. Ustedes tienen que visualizar en el portafolio de evidencias, ¿sale? Entonces yo les mando el mensaje ahí, estimados alumnos, pueden ya visualizar sus calificaciones en portafolio de evidencias, pues para que los que logren pasar el módulo descansen unos días, unos 3 días aproximadamente, e inicien con muchos ánimos su módulo 18, y los que por desafortunadamente no logren pasar el módulo 17 se puedan poner en contacto con su tutor para la semana de recuperación, ¿sí? Recuerden que la semana de recuperación inicia, si no me equivoco, el miércoles o jueves de cada semana cuando terminan los módulos, y los tutores pues se ponen en contacto, o me parece que ya también hay una figura de asesor virtual quien se hace cargo de esas semanas de recuperación, ¿sale? Entonces, para que ustedes estén atentos, ojalá yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el lunes a más tardar en la tarde estén listas sus calificaciones, ¿sí? En cuanto a otro aspecto de información general, ya han estado mandando sus proyectos, hasta ahorita han sido buenos, salvo de algún alumno que mandó mala información, pero ahí han estado bien. Pues sigan así, revisen todo para que no tengan ningún inconveniente. Recuerden que tenemos el foro de participación donde pues mandamos información importante tanto del foro como de las actividades, ¿sale? Entonces eso es en cuestión de información general. Vamos a entrar a la plataforma para que vean de qué va a tratar esta semana 4. Entonces, antes de eso vamos a visualizar cuáles son los porcentajes que esta semana 4 nos da en nuestra calificación. Y como ustedes ya saben, ya tienen experiencia, ya tienen 17 módulos en prepa en línea, pues ya saben ustedes que esta semana 4 es considerada la más fuerte en cuanto a calificaciones. ¿Por qué? Porque van a entregar su proyecto integrador con un valor del 30%, un valor del 30% de su calificación final. Prácticamente van a hacer su participación en el llamado foro de integración, que tiene un valor del 8%, siempre y cuando cumplan con las aportaciones, que sigan bien sus comentarios. Ahorita vamos a entrar igual a ver el foro, ¿sale? Perdón, se está ahí moviendo la pantalla, la estoy tratando de acomodar para que se vea mejor. Su cuestionario de autoevaluación, no lo olviden, está ahí el cuestionario de autoevaluación, que también vale un 5%, sus 2 actividades socioemocionales que realizaron en semana 2 y que realizarán en semana 4 con un valor del 10%, y las actividades en plataforma, que son las actividades formativas, los cuestionarios que ustedes estuvieron haciendo en el transcurso de las semanas, tiene un valor del 5%. Entonces, por consiguiente, prácticamente esta semana, junto con las actividades que fueron haciendo, de actividades integradoras, formativas, y sus habilidades socioemocionales, esta semana nos va a estar arrojando un 58% de su calificación final. Entonces, es importante que realicen todas y cada una de las actividades que ustedes van a estar ahí realizando en el transcurso de esta semana, ¿sí? Entonces, quería que vieran esto para que no se confíen y hagan todas sus
actividades. Y vamos a entrar a semana 4, que como saben es la semana titulada Semana de Integración, que ya inició el 29 de junio y va a concluir el próximo domingo 5 de julio. En esta semana de integración, los recursos, tal y como lo menciona, son seleccionados entre las 3 semanas que vimos anteriormente, o las 3 unidades que vimos. Son recursos seleccionados para que ustedes vuelvan a checarlos en esta semana 4. Cada uno de los recursos, como también hemos estado mencionando, tienen algo que ver con sus actividades, con su proyecto integrador y con su foro de integración. Viene la guía de Excel, el tipo de gráficas que ustedes pueden utilizar para la realización de su proyecto. Recuerden que ahí pues también les está pidiendo unas gráficas. Viene cómo hacer su gráfica de barras, su gráfica de pastel, que ustedes van a hacer, los llamados histogramas o polígonos de frecuencia, que son prácticamente igual gráficas pero en línea, con líneas pues, en palabras coloquiales, y que ustedes también van a estar utilizando, ¿sí? Vienen ahí la llamada ojiva y cómo ustedes pueden hacer la elaboración de gráficas, ¿sí? Ustedes ya lo realizaron en semana 3, ya realizaron unas gráficas, entonces ya están familiarizados para cómo ir a hacer sus gráficas, cómo agregar títulos a la gráfica para que no tengan ningún problema, ¿sí? Entonces esto viene en los recursos, es importante que ustedes lo realicen, lo chequen. Viene los tipos de variables que también se piden que se realicen en este proyecto integrador. Ustedes van a entrar al recurso y van a ver de qué trata qué tipos de variables podemos nosotros utilizar, ¿sí? Variables dependientes, independientes, cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Finalmente, esto es un repaso general pues de lo que ustedes ya han realizado. Están las llamadas medidas de tendencia central, que es un formato en PDF que ustedes lo pueden descargar y lo pueden visualizar, cómo sacar esas medidas de tendencia central, media, mediana y moda, las estimación de medidas, cómo sacar las estimaciones de medida de las de tendencias centrales, ¿sí? Cómo agrupar, ¿sí? Entonces viene todo prácticamente de una manera bien explicada para que ustedes vean qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Qué es lo que se va a realizar en este caso en cada una de las actividades. Por eso es importante que chequen de qué trata, ¿no? Qué es lo que ustedes van a realizar en cada una de sus actividades o cada uno de sus puntos que se les pide en el proyecto integrador final, ¿sí? Entonces revisen todos los recursos para que puedan realizar sin ningún problema su proyecto integrador final, que es el punto importante del mismo, ¿no? Es el punto medular de cada uno de los módulos en nuestra semana 4. Está la distribución de frecuencias, cómo sacar esa distribución de frecuencias. Ustedes entran al recurso y ahí les va a decir qué es y cómo sacar esa frecuencia absoluta, esa frecuencia relativa. Y si checan aquí dice que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor y lo vamos a representar con FI, ¿sí? Entonces está muy sencillo. Frecuencia relativa es el que se representa con la letra NI. La frecuencia acumulada, que es la suma total de las frecuencias absolutas, el cual se representa con FI, ¿sí? Está muy sencillo esta cuestión. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite un valor, y la frecuencia acumulada, la suma total de esas frecuencias absolutas, ¿sale? Entonces no hay tanto problema ahí. De hecho viene un video donde ustedes pueden visualizar y pueden checar qué es lo que está tratando. Está un poco largo, dura 11 minutos. Lo vamos a visualizar un ratito nada más para que vean de qué es lo que trata en lo que carga. Veamos en este video lo que son las tablas de frecuencia en un estudio estadístico.
La distribución de frecuencias, o tabla de frecuencias, como bien dijimos, es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora bien, cada una de esas frecuencias se caracteriza y se clasifica de una forma. Primero vamos a tener la llamada frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se representa con una f minúscula sub i y es exactamente el número de veces que aparece un determinado valor, claro, está en un estudio estadístico. Por ejemplo, si en una votación están los candidatos A, B y C, y supongamos que el candidato A recibe 12 votos, el candidato B 34 y el candidato C 41, vamos a decir que la frecuencia absoluta del candidato A va a ser igual a 12, la frecuencia absoluta para el candidato B va a ser igual a 34 y la frecuencia absoluta para el candidato C va a ser igual a 41. Es decir, la cantidad de votos que aparecieron para el candidato C representa su frecuencia absoluta. La cantidad de votos que aparecieron para el candidato B representa su frecuencia absoluta. Y la cantidad de datos que aparecieron para el candidato A, la cantidad de votos, ¿verdad?, representa su frecuencia absoluta. Vamos a borrar acá. Otro dato importante es que la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Es decir, que si sumamos la frecuencia absoluta de un determinado dato 1, 2, 3, así sucesivamente, vamos a conseguir la cantidad total de datos que vamos a representar con la letra n mayúscula. Veamos otra forma de clasificar u otro tipo de frecuencia. Vamos a hablar ahora de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que la vamos a representar como n minúscula sub i. Y vamos a decir que la frecuencia relativa es el cociente entre las frecuencias absolutas de cada valor, es decir, f minúscula sub i, y el número total de datos, es decir, f sub i sobre n. Esta va a ser la forma de calcular la frecuencia relativa. Otro tipo de frecuencia va a ser la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. A esta la vamos a representar con una f mayúscula sub i y vamos a decir que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por último, mientras tenemos la frecuencia acumulada, vamos a considerar a la frecuencia relativa acumulada, que a diferencia de la frecuencia acumulada, esta va a ser el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos, es decir, f mayúscula sub i sobre n. Y esta va a ser la frecuencia relativa acumulada, que lo vamos a representar como una n mayúscula sub i. Considerando estas cuatro frecuencias mencionadas, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, podríamos ver un interesante ejemplo. Consideremos a los siguientes valores que representan las temperaturas máximas que se registraron en el mes de enero en un determinado lugar. Entonces, el primer día hizo 32 grados, 31, 28, 29 y así fueron variando las temperaturas máximas. Con esto, lo que tendríamos que hacer es ir organizándolos dentro de nuestra tabla de frecuencias.
Y tal como dijimos, al ser la frecuencia absoluta la cantidad de datos que aparecen, tendríamos que contar cuántas veces hizo 27 grados, cuántas veces hizo 28 grados, cuántos días hizo 29, etc. Veamos, 27 grados tenemos 1 por acá y solo 1, es decir que la frecuencia absoluta de 27 es 1. Veamos qué ocurre ahora con 28. ¿Cuántas veces hizo 28 grados? Acá tenemos 1, una vez, 2 veces y ninguna más. Es decir, solamente 2 veces hizo 28 grados. La frecuencia absoluta de 28 es igual a 2. Veamos qué ocurre con el 29. 29 grados. Tenemos un día hizo 29 grados, 2 días la temperatura máxima fue de 29 grados, 3, 4 días, 5 y 6 días la temperatura máxima fue de 29 grados, es decir que la frecuencia absoluta de 29 es 6. Lo mismo vamos a hacer con los otros valores, 30, 31, 32, 33 y 34. 30 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días también, 6, no se me pasó ninguno, y 7 acá, me estaba faltando, 7. La frecuencia absoluta de 30 es 7. Así ustedes pueden ir contando y vamos a tener que la frecuencia absoluta de 31 es 8, la frecuencia absoluta de 32 es 3, solamente 3 días hizo 33 grados de máximo y solamente un día hubo 34 grados de máximo. La frecuencia absoluta de 34 entonces es 1. Con estos datos podríamos calcular la frecuencia acumulada, que como bien dijimos, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por lo tanto, si consideramos el 27, tendríamos que ver la frecuencia acumulada, ver cuántas veces hizo 27 grados o menos. Solo una vez, la frecuencia acumulada es 1. Para el 28 la situación cambia, porque tendríamos que considerar los valores que tenemos iguales al 28 y menos, es decir, 2 del 28 más 1 del 27 hacen 3. Lo mismo vamos a hacer con los 29. Tenemos 6 del 29 más 2 del 28 más 1 del 27. El resultado da 9. Para el 30 igual, 7 más la frecuencia acumulada anterior, 7 más 9 es 16. Y así vamos a ir completando, es decir, agregando el valor que tenemos en la misma característica, el correspondiente, y sumando todos los anteriores. 8 más 7 más 6 más 2 más 1 nos da 24. Para el 32, la frecuencia acumulada de 32 es 27. La frecuencia acumulada de 33 es 30. Y la frecuencia acumulada de 34 es 31. Luego vamos a realizar la frecuencia relativa, que como bien dijimos, era el cociente entre la frecuencia absoluta de cada valor y el total de datos. La frecuencia relativa para 27 grados, para una máxima de 27 grados, es 1 sobre 31, tenemos 31 datos, ¿sí? Pueden contarlos. 1 sobre 31 y eso nos da aproximadamente 0,032. Para 28 es 0,065, sería realizar la división 2 dividido 31, aproximadamente es eso. Para 29 tenemos 0,194. Para 30 tendríamos que hacer 7 sobre 31 y eso nos da 0,226. Para 31 tenemos 0,258. Para 32, 0,097. Para 33 tendríamos la misma cuenta, tendríamos que hacer 3 sobre 31, da exactamente 0,097 aproximadamente, ¿verdad? Y para 34 nos da 0,032. Un solo día hizo 34 grados, un solo día hizo 27 grados, tienen la misma frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia acumulada, que reiteramos,
como dijimos, es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Completando la tabla, los invito a ustedes a realizar los cálculos. Tendríamos 0,032, 0,097, 0,29. Ok, esta tabla, por eso quería que la vieran, nos muestra cómo podemos sacar esas frecuencias absolutas, acumuladas y relativas que se les está pidiendo en el proyecto integrador, ¿sí? Entonces visualicen esa tabla, le puse pausa ahí, vamos a ver cómo hacer el proyecto integrador y si es necesario regresamos a la tabla para que vean de lo que nos está hablando y cómo realizar cada uno de estos puntos que nos menciona, ¿sí? Entonces pues importante, revisen todos los recursos, todos traen información importantísima. Está el foro aprendiendo, recuerden que este foro lo utilizamos en 3 vertientes, que es contestar los comentarios que ahí se nos hacen, las preguntas que se nos están ahí virtiendo para la contestación y subir alguna información acerca del proyecto y dudas que se pudieran tener, ¿no? En este caso el foro dice van a contestar de qué manera utilizaría las medidas de tendencia central para una mejor elección, dónde consultaría la información para obtener datos fidedignos y consideras que dichos datos deben tener una representación gráfica porque sale. Esos son los comentarios, las preguntas que se nos hacen para que ustedes puedan contestarlo y más aparte las vertientes, ¿no? De dudas que puedan tener y material que se pueda subir para sus actividades de la semana. Y recuerden, están las actividades formativas, que es la estadística en mi entorno, y la actividad formativa identificando variables. Recuerden que esta tiene valor en su calificación final y el ejercicio de autoevaluación no se les olvide realizarlo, que tiene un valor de 5% en su calificación final. Entonces la recomendación es que estas 3 ya las tengan resueltas, ¿sí? Ya estén realizadas para que se dediquen a las 2 más importantes, que es el proyecto y el foro de integración, ¿sí? Entonces ojalá ya hagan esas para que se dediquen de lleno al proyecto integrador. Bien, vamos a ver de qué trata el proyecto integrador, cómo lo van a hacer, qué van a entregar y cómo lo van a realizar. Acuérdense que aquí nos menciona qué necesitan, qué van a entregar y lo más importante, cómo lo van a realizar. En este caso, el proyecto integrador, lo primero que les dice es que deben de descargar una hoja de cálculo con los datos de desempleo o desocupación de 50 personas. Ustedes le dan clic ahí y los va a mandar a la tabla que se les está pidiendo, ¿sí? Yo la voy a abrir en Excel, es una tabla muy sencilla y que de hecho ustedes pueden, una vez que la abren, pueden ustedes de hecho iniciar ahí sus actividades, ¿sí? Ustedes pueden ahí iniciar ya su actividad o su proyecto integrador. Ahorita está abriendo los datos, espero que no tarde mucho para que vean de qué es lo que les estoy mencionando acerca de esos datos que la propia plataforma ya nos está entregando para la realización de su proyecto integrador. Está tardando ahí un poquito, vamos a esperar a que abra para que no haya ningún problema. Ya todavía está cargando. Está cargando, está abriendo. Yo creo que va a tardar un poquito. Ahí está, ya se pudo abrir. Entonces ustedes lo descargan y esto es lo que les va a salir, ¿sí? Esta tabla es lo que les va a decir. Viene de la persona 1 a la persona 50, que es lo que nos está diciendo, la edad que tiene cada una de las personas, las semanas que llevan de desempleados y los años de experiencia que tienen de trabajo, ¿sí? ¿Sale? Entonces van a descargar eso y voy a compartirles aquí cómo van a ir realizando la actividad, ¿sí? En este caso
yo abrí, lo que nos mandan y puse aquí rápidamente al lado de la tabla: proyecto integrador final, asesor virtual Jesús Eduardo Román Sánchez, módulo 17. Ustedes pueden hacer lo mismo. La primera hoja pueden poner su tabla y pueden poner aquí sus datos específicos de manera en forma de portada. Ven que en algunas ocasiones les he estado pidiendo portada donde vienen datos específicos. Ustedes pueden poner así: proyecto integrador final, nombre de ustedes, módulo 17 y se acabó, ¿no? Ustedes pueden poner eso nada más. Entonces, esta es la tabla que se nos está dando. Ya en la hoja 1, ya en este caso aquí les ejemplifico qué es lo que tienen que hacer. Regreso a la actividad. Dice: una vez que descargan, con la información presentada van a quedar ustedes 3 tablas en una hoja de archivo por cada variable. La edad, las semanas de desempleo y los años de experiencia, esas son las variables. La variable edad, la variable semana de desempleo y la variable años de experiencia. Y van a crear las tablas como aquí se menciona. Pueden seguir el ejemplo tal y como está ahí. Dice variable edad y les pide la clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada de esa variable. Ustedes en este caso van a hacer 3 tablas, una por cada variable. Una vez que llenen su tabla, van a determinar las medidas de tendencia central y rango medio de cada una de las variables, de las 3 variables que se les está ahí pidiendo, ¿sí? Una vez que hacen sus tablas, sacan sus medidas de tendencia central, van a elaborar los gráficos en forma de histograma de la variable edad, un gráfico de la variable, un poligonal de la variable semanas de desempleo y un poligonal de la variable años de experiencia, ¿sale? Una vez que lo hayan hecho, van a describir y analizar brevemente, y más aparte en el punto 5 les está diciendo que consulten en la página de INEGI datos relacionados al desempleo o a la desocupación a nivel nacional a partir del 2006. Ahí les da la liga, le dan clic en la liga y los va a mandar ahí directamente a la información para que ustedes respondan a qué información estadística sobre la desocupación encontraste en INEGI y por qué la página INEGI la consideras una fuente confiable. En no menos de 5 renglones van a contestar eso. En esa misma hoja van a responder en media cuartilla cómo identificar la extensión, en media cuartilla pueden pegar la información de la pregunta: ¿por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística? ¿Sale? Entonces les está pidiendo 3 aspectos importantes: el análisis y la descripción de los resultados de su gráfica, los datos de INEGI, por qué puede ser confiable, ¿sí? Y qué datos encontraste, y más aparte, por qué ustedes consideran que todo lo que hicieron del proyecto integrador, todo eso puede analizarse de manera estadística, ¿sale? Hasta ahorita pues van entregando 12 personas con muy buenos trabajos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya tienen ahí su tabla, y lo que van a hacer es empezar a agrupar en este caso, de menor edad a mayor edad, ¿sí? Van a empezar a agrupar sus clases, van a hacer sus clases. En este caso yo hice 3 tipos de clase, 4 tipos de clase, 5 tipos de clase. Yo hice, aquí están, los hice por rango de edad, aquí se los estoy mostrando. Yo puse de 18 a 28 años, en este caso de 18 a 26 años, ¿sí? Ojo, no se confíen de estos datos que les pongo porque son datos de ejemplo nada más, ¿sale? Ahorita voy nada más a hacer un ejemplo de un dato fidedigno. En el caso de la edad, dice, mi primer clase es de 18 a 28 años. Aquí el dato correcto es de 18 a 26 años. Este es mi primer clase, ¿sí? Mi primer grupo de clase. Mi segundo grupo de clase va a ser de 30 a 35 años, ¿sí? Mi tercer grupo de clase va a ser de 39 a 48 años,
ahí estoy bien, de 39 a 48 años. Después de 49 a 58 y de 61 a 68. Aquí le vamos a cambiar en la última, de 61 a 68. Finalmente esas son mis clases. Yo los dividí en 5 tipos de clase, ¿sale? Y si ven, la división la hice por rangos de 10 años, 18 a 28, 29 a 38, 39 a 48, 49 a 58 y la última de 61 a 68, aproximadamente entre 8 a 10 años. Ustedes pueden ahí variar, la recomendación es que vayan haciendo esto, ¿no? Y como una vez que ya tengo mi rango de clase, ¿cómo puedo yo obtener pues la clase, pues? O sea, como más o menos, ¿cómo puedo sacar o cómo puedo saber a qué clase, cuáles mis intervalos de clase, ¿no? En palabras concretas, cuáles son esos intervalos de clase, ¿sí? Y se puede sacar el intervalo de clase de una manera muy sencilla, ¿sí? Los intervalos de clase, como saben, se emplean variables teniendo un número grande de valor y una variable continua, ¿sí? Se les asigna una frecuencia. Entonces, en este caso, aquí la frecuencia es aproximadamente de 1 a cuántos años es el mayor. Entonces aquí, por ejemplo, es de 1 a 10 años. Aquí va a variar de 2 a 9 años, ¿sí? Y así nos vamos en cada una de las clases, ¿no? Y posteriormente ya sacamos nuestra marca de clase. ¿Cómo vamos a sacar esa marca de clase? Muy sencillo. La muestra de clase es únicamente la suma y la división entre dos de los extremos, del menor al mayor, ¿sí? Es decir, van a ustedes a sumar es decir, ya tenemos nuestra clase, sumamos el mayor a menor, puede ser 1 más 10, 11, entre 2, aquí nos va a dar 5.5, ¿sale? Esa es nuestra marca de clase. Sumo el mayor a menor de la clase, los dos extremos, y los divido entre 2, ¿sale? 19 más 25, por ejemplo, es 35 entre 2. ¿Cuánto va a ser 35 entre 2? Y ese va a ser nuestra marca de clase, ¿sale? Está muy fácil de ir sacando esta cuestión de la marca de clase, ¿sí? Y después nos pide la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí está el video para que vean cómo sacar la frecuencia absoluta. En el video que estuvimos viendo nos menciona ahí cómo sacar la frecuencia absoluta. Vamos a regresarnos al video para que vean cómo se saca esa frecuencia absoluta, para que quede un poquito más claro la forma en que ustedes pueden ir sacando su frecuencia absoluta. Voy a regresarme aquí a la plataforma para que vean que en el recurso viene prácticamente cómo ustedes pueden sacar su frecuencia absoluta. Me parece que está, ya no me acuerdo dónde está, creo que aquí en distribución de frecuencias. No sé si está aquí, sí me parece que sí.
¿sí? Entonces nos está pidiendo la frecuencia absoluta. Y aquí nos dice que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor y lo representamos con la letra FI, ¿sí? El número de veces que se repite un valor, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo cuántas veces se repite ese valor, y en este caso vamos a ver que va a ser 11 veces, ¿sí? Y así nos vamos en cada uno de ellos. Y la frecuencia acumulada, recuerden que es la suma de esa frecuencia absoluta menos más el siguiente rango, ¿no? Que es, en este caso, la frecuencia absoluta de aquí es 11, aquí se queda igual 11, y después en el siguiente es la suma de 11 más 7, 18, ¿sí? Después 18 más 14, 32. 32 más 12, 44, y 44 más 6, 50. Así es como ustedes van a ir sacando sus frecuencias absolutas y sus frecuencias acumuladas. Entonces, chequen, la frecuencia absoluta es muy sencillo. El número de nuestro cuadro seleccionado, es decir, cuántos tienen de edad de 18 a 26 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está, 11. ¿Sí? El siguiente rango igual, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? Y así en cada uno de nuestras tipos de clase. ¿Sale? Y la frecuencia se va sumando así. Va 11 más 7, 18. Recuerden que siempre se queda igual. Después los siguientes se van sumando con el siguiente valor y así sucesivamente. Y esto es lo que van a realizar en sus tres variables: en edad, en desempleo y en años de experiencia. ¿Sale? Una vez que ya sacaron eso, ya tienen su tabla, les pide que saquen la media, moda y mediana de cada uno de ellos. Recuerden que la media, ¿qué es la media? Ahí también en los recursos nos dice qué es la media aritmética, ¿sí? Entonces ustedes pueden ahí checar qué es la media aritmética para que vean de qué nos está diciendo y cómo, sobre todo, cómo podemos sacarla. Y se saca de una manera muy sencilla: sumamos todos los valores y los dividimos entre la cantidad de valores. Es decir, sumamos prácticamente todo y vemos cuántos valores son, y así sacamos nuestra media, ¿no? En este caso, del rango de edad es el 41.86, ¿sí? Entonces se sumaron todas las edades y se dividió entre el número de edades, que son 50, ¿sí? Así se va a sacar, ¿sale? La moda, el nombre lo dice, cuál es la edad que de alguna manera se repite más veces. Esa es la moda. ¿Cuál es la que se repite más veces? En este caso fue la edad de 42 años la que tiene mayor número de repeticiones, ¿sí? Y después está cómo sacar la mediana, que es el rango medio entre todas las edades, entre todo el número de edades. Lo acomodamos de una manera de mayor a menor, y la que esté, ahora sí, como dicen, en la parte mediana, ese va a ser nuestra mediana, ¿sale? ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y así en cada uno de las variables que se nos está pidiendo: en la variable desempleo, en la variable edad y en la variable años de experiencia. Y una vez que ya tenemos nuestros cuadros, pues ya ahora sí vamos a las gráficas, ¿sí? Esta es una gráfica que ustedes pueden hacer, ya saben. Recuerden cómo ustedes pueden graficar. Es muy sencillo graficar. Seleccionan
los datos que van a graficar, se van en la parte de en Word, déjenme tantito ahí checarle, seleccionan, se van en la parte de Word, se van a la parte que está tardando un poquito, no está abriendo muy rápido mi computadora, está tardando un poco ahí, aguántenme tantito, nada más que lo vaya abriendo. ¿Sí? Seleccionan y aquí viene ya gráficos recomendados, seleccionan ahí los gráficos recomendados, checan cómo se los está pidiendo cada uno recuerden que cada uno les está pidiendo un tipo de gráfico. Yo rápidamente voy a seleccionar este para que vean cómo, y ahí me va a salir ya mi gráfica, ¿sí? Está muy sencillo cómo ir graficando cada uno de lo que se nos está pidiendo, ¿sí? Nos vamos a la parte de insertar, ponemos gráficos recomendados, ahí nos dice todo el tipo de gráficos que vienen para que ustedes puedan ir realizando sus gráficas, ¿vale? Una vez que ya hicieron sus gráficas, hacen un pequeño análisis. En este caso yo lo puse aquí en la misma hoja, hice mi análisis de los datos que me fueron ahí pidiendo de las gráficas, un análisis rápido, y ya en la última hoja puse lo que nos pide también, las gráficas de polígonos, que también nos está pidiendo de cada una de las variables, que también está muy sencillo. Ustedes seleccionan y eligen una tabla de polígono, que aquí también nos los da, las tablas de polígono o de líneas, y ya ustedes grafican para posteriormente dejar al final pues el análisis que nos pide de INEGI y de por qué es importante, ¿no? Los datos, o por qué es importante que sepamos nosotros analizar correctamente la forma en que nosotros podemos analizar nuestros datos estadísticos, ¿sí? Entonces finalmente esto es lo que ustedes van a entregar. Está laborioso, más sin embargo ya lo saben realizar. Entonces ustedes tienen ahí ya las herramientas necesarias para ir realizando cada uno de los cuadros. Entonces lo primero que les recomiendo es que hagan sus clases de edades, sus rangos de edades, empiecen de la edad menor a la edad mayor para que vayan haciendo ahí su rango de edad, ¿sí? Esa es la recomendación que les puedo hacer, y con eso ustedes van a empezar a hacer sus cuadros sin ningún problema. Tienen los recursos aquí, tienen los videos, cómo realizarlo, no es difícil hacerlo. Graficar tampoco es muy sencillo. Excel nos da ahí la herramienta necesaria, y de hecho ustedes tienen ahí la guía para hacer sus actividades en Excel. Aquí viene la guía de Excel, ustedes lo pueden checar, ¿sale? Entonces eso es lo que ustedes van a realizar en el proyecto integrador, ¿sale? Y por último vamos a ver su foro de integración, que el foro de integración, pues como saben, está vinculado a ciertas participaciones. En este caso van a hacer ustedes 3 aportaciones en base a la pregunta detonadora: ¿cómo utilizarías la estadística para realizar la planeación de tus finanzas personales? ¿Cómo ustedes lo utilizarían? Entonces la primera aportación es contestar la pregunta que se les está dando ahí: ¿cómo van a utilizar la planeación para sus finanzas personales, sus ingresos, sus gastos, cómo los gastan, cómo podrían gastarlos? La segunda aportación, ustedes van a leer el comentario de alguno de sus compañeros y le van a opinar algo a ese compañero. Puede ser que le hagan una pregunta, que le den algún consejo, que le den alguna sugerencia, o el simple y sencillamente el punto de vista a su aportación. Y su última aportación, si alguien a ustedes les hizo algún comentario, pues van a contestar ese comentario. En dado caso de que ustedes no tengan a alguien que les haya dado una réplica a su aportación, pues ustedes pueden subir otra respuesta para que cumplan con las 3 aportaciones.
porque si no cumplen con esas 3 participaciones no van a obtener la calificación de 100 en su foro de integración. Entonces, si no les contesta a alguien, ustedes suban una nueva información o contesten a 2 compañeros para que cumplan con esas 3 aportaciones. ¿Sí? Está muy sencillo. Recuerden, antes de subir su información, revisen su redacción y su ortografía para que no tengan problemas. Puede ser que tengan un excelente argumento de su trabajo, pero más sin embargo tienen faltas de ortografía, inician con minúsculas, no utilizan comas, no utilizan puntos. Entonces, pues todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, si por ahí alguien le voy calificando y va teniendo 95, 93, es que probablemente hayan tenido algún error ortográfico. Y también recuerden, no suban aportaciones cuando ponen nada más estoy de acuerdo contigo, excelente aportación, porque esas tengo que calificarlas forzosamente, no puedo dejar ninguna aportación para calificar, pero eso lo califico con un puntaje muy menor porque no está permitido eso, poner únicamente estoy de acuerdo contigo, excelente información, no, hay que argumentar. Si van a poner estoy de acuerdo contigo, pues argumenten por qué están de acuerdo con el compañero, ¿sí? Entonces, para que chequen esos 2 puntos importantes en su foro de integración. Pues bien, prácticamente eso es lo que me interesaba que ustedes supieran en esta semana 4. Pues ya estamos al final, a punto de concluir. Yo espero que en el transcurso de las 4 semanas pues mis aportaciones hayan servido de mucho para cada uno de ustedes. Finalmente vuelvo a repetirles, la idea es que ustedes tengan el mayor número de herramientas para realizar sus actividades sin revolverlos tanto, porque pues la estadística se puede dar a eso, ¿no? De que se dé una información vaga que lejos de ayudarles los confunda más. Revisen el foro de novedades, está ahí el ejemplo de cómo realizar su actividad. Voy a subir información también mañana para que estén checando ahí su foro de novedades, porque ahí va a haber material también. Y pues bueno, yo con esto me despido deseándoles una excelente semana, un excelente fin de módulo, y pues sigo a las órdenes en el mensajero de plataforma para que sea más rápida mi contestación. Si tienen dudas por medio del mensajero de plataforma, ahí suelo contestar un poquito más rápido sus comentarios o sus dudas que suelen tener. En el correo me tardo un poco más, por lo mismo que son luego muchos correos, entonces por eso les recomiendo que mejor me manden el mensaje por plataforma, por el mensajero de plataforma. Pues me despido con ustedes, su facilitador Román Sánchez se despide, deseándoles una excelente noche y un excelente fin de módulo, y muchas gracias a todos y mucho éxito.